Y estoy aquí con mi tocallito Pedro Alonso para hablar de lo que veremos esta semana y yo creo que va a ser la tónica del año, ¿no? En muchas de las actividades que tienen que ver con cosas que no pueden ir separadas. Una es la política y otra es la economía. Así es, son la misma cosa. Son el mismo animal. Así es. ¿Qué ves? Pues mira, esta semana se van a dar dos eventos, yo diría, por sí mismos muy importantes, pero que juntos pueden hacer historia. Uno es el muy esperado programa de expansión monetaria de la Unión Europea, que bueno, yo diría que prácticamente tiene 2 años hablándose de esto y por una u otra causa que ahora mencionaré brevemente, no se ha llevado a cabo. Europa, pues como todos sabemos, ha estado pues, en una tasa de crecimiento bajísima. Y hasta negativa, ¿no? Sí, y no solamente eso, ha incurrido, pues yo diría que de facto, en una situación de deflación, ¿no? Sí. La inflación es negativa en Europa, en 2014 fue menos 0.2%. ¿En dónde lo ves más agudo? ¿En el motor Alemania o en algunos de los satélites como España, como Italia? Pues de hecho, yo diría que es una situación conjunta. Han ido cayendo, vamos a decirlo así, poco a poco, ¿no? Ahora ya Alemania también tiene tasas de crecimiento muy bajas. Y este problema de la deflación, pues es tremendo, ¿no? Porque lo que implica es que ante la expectativa de precios que van cayendo, pues el consumidor se retrae, ¿no? Esperando precios más bajos. En el lado del productor, pues lo que ocurre es que tú dejas de invertir porque aun cuando los precios bajan, tú no vendes más. Entonces no tiene sentido seguir invirtiendo y por lo tanto el crecimiento se detiene. Pero no solamente eso. Ocurre que el componente real de la tasa de interés, o sea, por lo que está por arriba de la inflación, se vuelve enorme. Porque cualquier tasa, por baja que sea, si la inflación es negativa, pues se convierte en una tasa muy alta. Sí. Y a futuro, lo que ocurre es que al revés de la inflación, que es el fenómeno que quizás nosotros estamos más familiarizados con él, tú sabes que cuando tienes un proceso inflacionario, tus pesos de hoy en el futuro valen menos. En teoría, o no en teoría, en la práctica vas a deber menos en el futuro, porque los pesos o el dinero pierde poder adquisitivo. Pierde poder. En el caso de la deflación es exactamente al revés. En lugar de que tus pesos valgan menos o tu dinero valga menos, vale más. Va a pesar más. Va a pesar más, entonces tu costo financiero es brutal y como empresario y como persona, pues dejas de endeudarte, dejas de tomar crédito porque tu expectativa de tener un rendimiento pues se vuelve exactamente al revés. Sí, ¿no? Tu riesgo en el futuro es mayor enorme. porque tus obligaciones serán más grandes. Claro, entonces bueno, todo esto está acaeciendo en Europa. Este programa de expansión monetaria pues ha sido muy, yo diría, contrapunteado por la posición alemana que decididamente no ha querido en todo este tiempo. Creo que en esta circunstancia no va a haber mucho para dónde hacerse. No hay detalles todavía, lo que se sabe, por lo menos así, investigando por aquí y por allá, es que se está hablando de una compra de 35.000 millones de euros al mes, en un plazo de entre 18 y 24 meses, o sea, estamos hablando de un programa amplio y largo, por una parte. Y por otro lado, lo que no está definido es qué se va a comprar y quién lo va a comprar. Porque a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos con la Fed es el Banco Central de Estados Unidos y se entiende con ese país. El Banco Central Europeo se entiende con todos los que integran la Unión. Sí, y ese es un problema. Desde el punto de vista de bloques económicos, yo veo a Estados Unidos como el primer bloque. El segundo, ¿qué? ¿Es Europa o Asia? Como bloque yo diría que es Europa. Pero con toda esta problemática y ante el crecimiento asiático... Bueno, en el futuro probablemente los papeles se van a invertir. Incluso, bueno, pues la contabilidad más básica te dice que China va a ser más grande que Estados Unidos, ¿no? En el corto. Pues yo diría en los próximos años, muy probablemente. Pero... regresando al punto, en Europa no se ha decidido, número uno, quién va a comprar, si es el Banco Central Europeo o los bancos centrales de cada país. Y si fuese así, entonces la pregunta es si se gana o se pierde en la adquisición de valores, porque eso es lo que hace la expansión cuantitativa. O sea, el Banco Central genera liquidez y con esa liquidez se compran bonos al mercado, se le traspasa
al sistema financiero eso para que pueda dar crédito, baje la tasa, etcétera. Exactamente. Ahora, al comprar esos bonos, alguien va a ganar o alguien va a perder. Y la pregunta es, ¿quién asume esos costos? Esto se pega con qué bonos van a comprar, y aquí es donde aparece el otro componente. El próximo domingo, esto va a ocurrir el domingo, son las elecciones en Grecia. En Grecia es un país en donde, bueno, muy probablemente cambie el gobierno, por lo menos así lo indican las encuestas. El nuevo gobierno tiene como bandera electoral, por lo menos, a nivel campaña, el reestructurar los programas de contención que le han impuesto la llamada Troika, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo desde hace 2 años, ¿no? Ellos dicen no hemos tenido ningún beneficio. Realmente la situación es muy, muy grave en Grecia, económicamente hablando y socialmente también. Por lo tanto, lo que van a pretender, seguramente, entre otras cosas, no es solo abatir estos programas, cambiarlos por un programa, pues digamos, de apoyo a la economía, entre comillas, sino también tratar de resolver su problema de endeudamiento externo. Esto es, vamos a pedir una quita, vamos a pedir un alargamiento de plazos, quizá una tasa menor. Y entonces el Banco Central Europeo se ve en una posición muy comprometida porque, ¿qué bonos compro? Diría que pueden haber 2 opciones grandes. Una es, voy a comprar de acuerdo a la cantidad de bonos que los países tienen en circulación. Si así fuera, pues el primer bono que se va a comprar es el bono italiano, los bonos italianos. Es el país más endeudado. Después está Francia, después está Alemania, después está España. Si fueses por el camino por calidad de activos, pues los que tienen más bonos AAA son primero Alemania, después Holanda, después está Finlandia, Luxemburgo, me parece que son los que ocupan los primeros lugares, pero decididamente países como Grecia no están en la jugada. Ya incluso Grecia fue un ingrediente para que se alteraran las bolsas de valores la semana pasada. En esta semana seguramente, en esta semana también va a hacer ruido, ¿verdad? Y yo creo que el punto va más allá. No hay que olvidar que en el 2012, en la primera crisis, digamos, de deuda de Grecia, parte del punto era abandonamos el euro y abandonamos la Unión. Hoy quizá la Unión está un poco más fortalecida y podría defenderse mejor de una salida de un país como Grecia. Pero sin duda es también abrir la puerta para que otros países puedan pensar lo mismo, se ¿no? desmadeja Con lo cual, bueno, pues los fundamentos sobre los que está armada la Unión Europea, pues se tambalea, ¿no? Me parece que pues ha sido un proyecto muy ambicioso, pero evidentemente pues los amarres políticos y las condiciones económicas no han ayudado. Hay 2 jugadores ahí muy silenciosos, 3 yo diría, jugadores muy silenciosos en torno a Europa. Uno es el Reino Unido, así es, que está y no está. Otro es Estados Unidos, que evidentemente tiene una presencia ominosa con su crecimiento que tuvo en el 2014, que fue importante y que de todas maneras no logró impactar en que se embalara también Europa. Y otra es esto que está arañando Rusia, que entre las políticas petroleras y algunas económicas de embargo y de bloqueo, le han venido a dar a los rusos sí un descalabro, pero también a toda la comunidad. Desde luego, el hecho de los conflictos geopolíticos, empezando por este de Rusia y Ucrania, pues han sido un elemento tremendamente negativo con el que evidentemente no se contaba, pues no estaba dentro del catálogo de los problemas de la Unión, por lo menos en el 2014. El hecho de que Rusia tenga una participación importante en el mercado energético, pues sí condiciona también el abastecimiento europeo, número 1. Y número 2, las sanciones que se han impuesto a Rusia por parte de Occidente, no solamente se le están imponiendo a Rusia, implícitamente Europa es un cliente importantísimo de Rusia y Rusia de Europa a su vez, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en los Mercedes que se dejaron de vender por parte de Alemania, hay que pensar en los créditos que se dejaron de dar por parte de la banca francesa, o las colocaciones que Rusia iba a hacer de capital en los mercados europeos que ya no se hicieron. En fin, hay un montón de perjuicios que seguramente pues es algo en lo que se está pensando ahora, porque bueno, sin duda, pues como ya vimos claramente, pues los conflictos geopolíticos sí erosionan a la economía tarde o temprano. Tarde o temprano, y además por ahí hubo una
diseminación de una noticia en redes sociales, nosotros la tratamos mucho en la semana, en donde decía, no cabe duda que la paciencia de Vladimir Putin pospuso lo que pudiera haber sido un enfrentamiento nuclear. Así se van, ¿no? Con esta posición político-noticiosa que nos habla de un Vladimir Putin que, a lo mejor llevado al extremo, se pudiera desesperar de la condición que incluso él le ha advertido a su pueblo: vamos a pasar por tiempos difíciles y Rusia los sabrá superar. Pero mientras que esto sucede, hoy Rusia está pasando uno de los fríos más difíciles que ha encontrado desde lo que fue la desaparición de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Así es. Lo que está viviendo hoy. Así es. Es tremendo. Pues sí, porque lamentablemente pues la forma en que la economía de ese país, dada su política, se ha conducido, pues no resulta en nada bueno para el consumidor promedio. Como dicen, Rusia es capaz de mandar un satélite al espacio, pero no de producir una lavadora, ¿no? Sí, o a lo mejor de mandarlo y de alguna manera a lo mejor hasta no recibir señal porque no tienen presupuesto para seguirlo operando, ¿no? Entonces, así es. Antes de que nos vayamos, dime. Yo estoy viendo que se está constantemente proponiendo en México el que haya una marcha atrás en algunas de las medidas fiscales que se vinieron tomando con la reforma fiscal. Y te hablo de los repecos y te hablo de las micro pequeñas empresas. Si no se echan para atrás algunas medidas que le pegan directo a este tipo de empresarios jóvenes y nuevos, ¿qué ves que pueda pasar con la economía mexicana? Pues yo diría que la inequidad se va a profundizar, porque el eventual crecimiento que pueda tener el impacto de la economía de Estados Unidos o el impacto de inversiones extranjeras a través de la reforma energética no se va a canalizar directamente a estos sectores, se va a concentrar en los que puedan meter mano. Claro, y ahí pues los pequeñitos otra vez se van a quedar como el chinito, no más milagro. Ese es el problema de la inequidad, no todos arrancamos de la misma línea, ¿no? Ese es un problema, y sobre todo es un problema que la inequidad, cuando es reflejada en formas fiscales que oponen al crecimiento, es ahí en donde nosotros pensamos que aquí en México se tiene que hacer algo y nadie dice absolutamente nada. Gracias, tocayo, por estar aquí conmigo como siempre esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa y después regresamos con... le quiero decir, Juan Lascano dice, en México hay políticos basura, reciclados, todavía nos saturan con miles de spots llenos de mentiras y de hipocresía. Jesús Ávila, ciertamente hay mayor conciencia política en la sociedad, pero también hay mayor impunidad y corrupción entre los funcionarios. Fernando Errejón, Oppenheimer es muy articulado y fundamentado en las realidades de lo que son, lo que está pasando en nuestras regiones, nos dice, en nuestra región de América Latina. Fernando Errejón. Vamos a hacer un corte para regresar con cosas que pasan en el mundo. Choques múltiples por carreteras con hielo dejan 4 muertos y decenas de heridos en Pensilvania.